Jóvenes, buen día con todos. Profesor, buenos días. Buenos días, Isaac. Buen día, chicos. A ver, Buenos días, profe. buenos días, Jean-Paul. A ver, ¿quién más veo por ahí? Estefano, Terry, buen día. Saludos a todos. Eric, buen día, jóvenes. Buenos días, profesor. Buenos días, Eric. A ver, jóvenes, vamos a empezar la clase del día de hoy. El día de hoy nos toca el curso de geometría en este momento. Se van Profe, buenos días. ubicando, buen día, Camila. Se van ubicando en su libro de geometría, jóvenes. Buen día, saludos a todos. Se ubican en Buenos días, profesor. Buenos días, Yadira. Se ubican en su libro de geometría. A ver, en la página, un momentito por acá voy a verlo. A ver, su libro de geometría, el tema de ecuación de la recta, el siguiente tema, tercer tema de geometría. Se van ubicando ahí, jóvenes, en su librito de geometría. A ver, hemos terminado lo que es geometría del espacio, lo hemos visto diedro y ángulo triedro. Vamos a tocar el siguiente tema que es ecuación de la recta. Pero para ello, atentos ahí jóvenes, para ello debemos tomar en cuenta algunos conceptos previos antes de ver lo que es ecuación de la recta. ¿Ok? A ver, un momentito que ahorita comparto la pantalla. Ahorita aparece, muy bien, saludos a los que recién están ingresando, algunos recién están pidiendo admisión para que puedan ingresar. Muy bien. Profesor, buenos días. Buenos días, Caleb. Buen día. Vamos a empezar entonces por acá. Un momentito, vamos a buscar la página por acá. A ver, se ubican entonces en la página. Lo tengo, a ver, un momentito. 19. Gracias, listo, gracias. Página 19, jóvenes, página 19, que acá lo estoy todavía buscando, que se ha movido todo esto. Listo. Listo. En la página 19, jóvenes, se ubican en la página 19 del tema de ecuación de la recta. Listo, ahí está. Ecuación de la recta. Ahí está, en la página 19, me dicen página 19. Vamos a compartir entonces un momentito la pantalla para poder repasar estos conceptos previos. Listo, aquí estamos en la página 19. Listo, jóvenes. A ver. Pero para poder reconocer, para poder plantear una ecuación de la recta, primero debemos tener algunos conceptos previos antes. Y esos conceptos previos, atentos chicos, son los siguientes. Primero debemos conocer o reconocer, porque en algunos casos ya lo conocen ustedes, al ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación, ¿cierto? ¿Y qué más? Y la pendiente de una recta. ¿Quién es el ángulo de inclinación y la pendiente de una recta? Por acá pero primero me dice, ¿cierto? De que la recta es un conjunto de puntos tal que al tomar dos puntos cualesquiera la pendiente es constante. A ver, pero vamos a repasar cada uno de ellos. Como siempre agregamos algo más para ver los conceptos previos. A ver, por acá tenemos una recta, pero lo identificamos así, miren. Voy a dibujar aquí, ustedes también van a seguirme el costadito, de la siguiente manera. A ver, para poder identificar una recta, primero debemos tener los ejes. Un eje, profesor, por acá, mira, un eje horizontal. A ver, un momentito, vamos a cambiar esto de color. Un eje horizontal, ¿cierto? Determinado por el plano cartesiano, tanto el eje de las ordenadas y el eje de las abscisas. Y ahí vamos a ubicar una recta. ¿Está bien? Vamos a ubicar una recta. Un momentito, primero vamos a graficar por acá dichos ejes. Listo, ahora sí. A ver, un momentito que sus compañeros están pidiendo admisión por acá, todavía no ingresan. Listo, tenemos por acá la abscisa. ¿Está bien? La abscisa. La abscisa. Y por acá tenemos la ordenada. Ahí está. La abscisa y la ordenada. Tal y como está ahí al costadito, pero siempre es bueno construir la figurita para que vean cómo se obtiene. Tengo la abscisa,
y tengo la ordenada. ¿Está bien? Luego tengo por acá una recta. Voy a trazar una recta por acá. A ver, voy a trazar una recta. Aquí tengo la recta. Ahí está, profesor, dicha recta. Muy bien. Tomando en cuenta esa recta, a ver, diremos lo siguiente. A ver, si tengo una recta por acá. Profesor, vamos a reconocer, tengo el eje de las abscisas y el eje de la ordenada. ¿Dónde está el ángulo de inclinación? El ángulo de inclinación es el ángulo que se forma con el eje de las abscisas, ¿cierto? Eje de las abscisas y dicha recta que se ha trazado. Aquí tengo de repente la recta L. El ángulo de inclinación es este ángulo de acá. El ángulo de inclinación viene a ser aquel ángulo que se forma con la recta o con el eje de las abscisas y dicha recta. Pero viene a ser el menor ángulo, ¿cierto? Porque acá hay un menor y acá hay otro mayor. El menor ángulo, ese se le conoce como ángulo de inclinación de la recta. ¿Está bien? Vamos como siempre reconociendo por acá. Este ángulo viene a ser el ángulo de inclinación de la recta. ¿Ok? Vamos a ir anotando ahí. Se reconoce de esa manera. Porque es muy importante reconocer todos estos elementos para poder trabajar con la ecuación de la recta. Ángulo de inclinación. Ahí está. De inclinación. Vamos a colocarlo por acá. Listo. Ángulo de inclinación. Obviamente inclinación de la recta. Ahí está. Listo. ¿Qué más tenemos? Ahora, ese ángulo de inclinación es muy importante. ¿Por qué? Porque representa, ¿qué cosa representa? Representa a la pendiente de dicha recta. Pero no olvidando que este ángulo, el ángulo teta, el ángulo de inclinación, ¿cierto? Debe ser en sentido antihorario, no se olviden, ¿eh? Debe estar girando en sentido, como les decía, jóvenes, debe estar girando en sentido antihorario. El ángulo de inclinación formado con el eje de las abscisas y dicha recta debe ser o debe girar en sentido antihorario. ¿Está bien? Debe girar siempre en sentido antihorario. Aquí lo teníamos de esta manera para poder reconocerlo. Aquí voy a hacer bastante hincapié en la parte teórica porque esta parte teórica es necesario para poder definir la ecuación de la recta. Entonces por acá teníamos la recta y el ángulo que se forma es aquel ángulo de inclinación, pero en sentido antihorario, como les dije, ¿cierto? Este ángulo de inclinación debe ser siempre un ángulo que gire en sentido antihorario, ¿está bien? Pero que se forma con el eje. Listo, a ver, lo vemos acá porque si no se va. Listo, entonces jóvenes, aquí mismo vamos a jalar esto. Aquí vamos a continuar, a ver. No olvidemos que hemos dicho de que el ángulo, ¿cierto? El ángulo de inclinación, por acá vamos nuevamente, rápidamente así. Tenemos ahí, antes que se nos vaya la red, aquí está, mira. El ángulo de inclinación, ya lo tenemos por acá, en sentido antihorario, formado por el eje de las abscisas y el eje de la ordenada. Ahora, habíamos mencionado de que ese ángulo de inclinación debe ser en sentido antihorario. Ahora, la pendiente representado por la letra M minúscula, la pendiente representado por la letra M minúscula, está representado por la tangente de este ángulo de inclinación. O sea, esa pendiente representado por M viene a ser la tangente ¿de quién? Del ángulo de inclinación. Y el ángulo de inclinación aquí es el ¿Teta? ángulo θ. Ahí está. Eso es para poder definir la definición de la pendiente, es la tangente de ese ángulo de inclinación. Muy bien, pero, ya, ok, Camila, pero dense cuenta que no solamente se puede calcular por definición, también lo puedo calcular si yo tengo de repente, por acá, mira, tengo un par de puntos conocidos. Aquí están, vamos a colocar, mira, puntos conocidos. Ahí está, mira, puntos conocidos. Si tengo un par de puntos, que lo puedo ubicar también por acá, ¿cierto? Esos puntitos también pueden determinar, ¿qué, profesor? También pueden determinar la pendiente. Ahí está, pero ¿cómo? La pendiente se trabaja también
Por definición, la pendiente es tangente del ángulo de inclinación. Pero si yo tengo dos puntos que se ubican en la recta, como lo vemos hace un momento acá, dos puntos que se ubican en esa recta, la pendiente también se puede calcular en función de esos puntos. ¿Y por qué se le dice esos puntos conocidos? Porque podemos ubicarlo en el plano cartesiano, ¿cierto? Conocemos la ubicación de acuerdo a sus coordenadas. Entonces, jóvenes, para poder calcular la pendiente también se considera como la diferencia de las ordenadas sobre la diferencia de las abscisas. O sea, sería, por acá, mira, aquí tengo la abscisa x sub 1, la ordenada y sub 1. La abscisa x sub 2, la ordenada y sub 2. Me dice que la pendiente, si conozco un par de puntos, podía calcular como la diferencia de las ordenadas, o sea, y sub 2 menos y sub 1, sobre la diferencia de las abscisas, x sub 2 menos x sub 1. Y hay que conservar el orden. A ver, si yo empiezo por acá, y sub 2 menos y sub 1, que es la diferencia de las ordenadas, por acá también debe ser x sub 2 menos x sub 1. ¿Está bien? Ahora, si yo empiezo al revés, profesor, si empiezo acá, y sub 1 menos y sub 2, entonces la diferencia de las abscisas sería x sub 1 menos x sub 2. 2. ¿Okay? Muy bien, depende de dónde elija para poder calcular la pendiente. Pero no olvides, la pendiente, por definición, es la tangente del ángulo de inclinación. Y si conocemos un par de puntos, es la diferencia de las ordenadas dividido entre la diferencia de las abscisas. ¿Está bien? Esta es la formulita para poder calcular ¿qué cosa? La pendiente. Ojo, aquí agregamos algo, ojo. A ver, pero esa pendiente, profesor, es la tangente del ángulo de inclinación. Pero ese ángulo teta no puede abarcar para todos los ángulos, porque ese ángulo teta, a ver, debe ser diferente, o sea, les hago una aclaración acá. ¿Qué pasaría si yo tengo una recta así, una recta vertical? Ajá, vertical al eje X. Miren, vertical. Profesor, si es vertical, acá se va a formar ¿qué cosa? Un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Profesor, entonces, el ángulo de inclinación, esta recta roja, ¿cuánto sería el ángulo de inclinación? ¿Cuánto sería su ángulo de inclinación? 90. 90 90 grados, grados. profesor. Ahora yo les pregunto, ¿y cuánto vale tangente de 90 grados? Porque me dice que la 1. pendiente es, ¿cierto? La tangente del ángulo de inclinación. Revisen bien cuánto vale tangente de 90 grados. Si ustedes revisan cuánto vale tangente de 90 grados, le va a salir así, 1 sobre 0. Ajá. ¿Y 1 sobre 0 está determinado? No No. está determinado, profesor, ¿cierto? No está determinado. Entonces, profesor, yo tengo algunas excepciones. Este ángulo de inclinación nunca puede ser 90. El ángulo teta debe ser diferente de 90. Cualquier otro valor, el ángulo de inclinación debe formarse, pero nunca debe ser vertical. ¿Con quién? Con la abscisa. Porque si es vertical con la abscisa va a formar 90 grados, y si forma 90 grados no está determinado esa pendiente. ¿Está bien? No lo olviden. Ahora, aquí hay algo más también, mira, ve. También tenemos algo de que x sub 2, miren, x sub 2 y x sub 1, ambos nunca pueden ser iguales, o sea, siempre deben ser diferentes. ¿Por qué, profesor? Te explico por qué. ¿Qué pasaría si ambos son iguales? A ver, ¿alguien me puede decir qué pasaría si estos dos valores son Sería iguales? 0. Sería 0. 0. Y un número dividido entre 0, acá está, mira, ¿qué sucede? Es indeterminado. Indeterminado, ¿cierto? Ah, ya, profesor, entonces tenemos algunas condiciones, ¿ah? Algunas condiciones. X sub 2 debe ser diferente de X sub 1. ¿Por qué? Porque si son iguales me sale 0 y eso no existe, profesor. Al menos no existe, ¿cierto? En los números reales que conocemos nosotros. ¿Está bien? Listo. Eso es lo que concierne a qué? A la pendiente de una recta, ¿cierto? Que podemos calcularlo por definición, que es la tangente del ángulo de inclinación, o la diferencia de las ordenadas sobre la diferencia de las abscisas. Muy bien. Ahí completen esa figurita, siempre completando, porque agregamos algunos parámetros más. Siempre completando ahí, jóvenes, siempre completando ahí, completando las figuritas, ¿cierto? Porque se agregan algunos parámetros más para que ustedes puedan definir la ecuación de la recta. Ahora, lo que hemos visto hasta ahora es la pendiente, ¿cierto? De una recta y cómo se calcula esa pendiente. ¿Listo? Ahora vamos a ver la definición de una recta. ¿Qué cosa es la definición? ¿Cómo definimos una recta? Acá arribita dice, mira, ve, es un conjunto de puntos tal que
tomar, a ver, es un conjunto de puntos tal que al tomar 2 puntos cualesquiera, la pendiente es constante. ¿Qué cosa quiere decir eso, profesor? Atentos. Voy a subir un poquitito. Si yo tengo de repente, a ver, aquí siempre anotando lo que agregamos. A ver, miren, si yo tengo de repente por acá, ahí está, la horizontal, el eje de las abscisas, ¿cierto? Y voy a trazar por acá una recta. Aquí tengo la recta. Ahí está. Mira, aquí tengo la recta, acá lo tenemos, ¿listo? Profesor, yo quiero calcular de repente la pendiente. Ahí está. La pendiente viene a ser la tangente de este ángulo de inclinación. ¿Está bien? Ustedes lo conocen. Profesor, ¿y qué pasa si yo quiero calcular de repente en otro punto? Ah, por acá voy a colocar, a ver, un puntito, de repente un puntito A. Por acá voy a colocar un puntito B. Por acá voy a colocar un puntito C. Un puntito D. Ahí está. Profesor, y si quiero calcular la pendiente en el punto A, para poder calcular la pendiente en el punto A, lo único que debo hacer es trazarle una paralela. ¿A quién, profesor? Al eje X, ¿cierto? Ahí está. Debo trazar una paralela, por acá está el eje X, le trazo una paralela por dicho punto. Voy a trazarle por acá una paralela, profesor, al eje X por el punto A, aproximadamente. Uy, se subió un poquito, vamos a verlo por acá. Una paralela por el punto A. Muy bien, y si trazo una paralela, ustedes se van a dar cuenta de algo. Aquí está, mira, por el punto A aproximadamente trazo una paralela, ¿listo? Y si trazo una paralela, ustedes se van a dar cuenta de algo. Se van a dar cuenta de algo que este ángulo de inclinación va a ser el mismo, ¿cierto? También Mismo. sería el ángulo teta. Ah, ya, por eso la definición me dice, por acá, mira, la recta, por definición, es un conjunto de puntos tal que al tomar dos puntos cualesquiera, la pendiente es, ¿qué cosa es la pendiente? Es Constante. constante. O sea, Constante. profesor, si yo tomo un par de puntos aquí, un par de puntos A y B, la pendiente de esta recta que he trazado, la pendiente M, siempre va a ser, profesor, la tangente de ese ángulo de inclinación. Así es. Si yo tomo A y B, la pendiente siempre va a ser tangente del mismo ángulo teta. Si yo tomo de repente A y C, los dos puntos A y C, la pendiente también va a ser tangente del mismo ángulo teta. Si yo tomo, profesor, cada parejita con cualquier parejita, mira, si tomo A con D, la pendiente, ¿cierto?, de esa recta L siempre va a ser tangente del ángulo teta. Es lo que me dice la definición. No olviden la definición de la recta. Es un conjunto de puntos que al tomar dos puntos cualesquiera, la pendiente siempre va a ser la misma. O me dice que es constante. Muy bien. ¿Listo? Ahí está, eso es para ver la definición, ya vimos la definición de la recta, estamos viendo por acá también la pendiente y cómo se calcula la pendiente. Van completando esos en su página en blanco ahí al costadito, jóvenes, porque es muy importante esas definiciones cuando ataquemos a los problemas. ¿Ok? Muy bien, continuamos ahí, continuamos, complétenlo, me ponen su reacción ahí, esas figuritas, anótenlo, y no olviden que para poder calcular la pendiente, ese ángulo de inclinación nunca puede ser 90, ¿ok? Y la diferencia de las abscisas nunca puede, o mejor dicho, las abscisas nunca pueden ser iguales porque nos resultaría 0, y sabemos que la división de un número entre 0 no existe. Muy bien, vamos a continuar por acá. Vamos a continuar. Ahí está. Aquí tenemos, estas son propiedades, pero antes de ver las propiedades, ¿cierto? Quiero ver algunos conceptos previos. Por acá borramos todo esto, ya sabemos cómo se calcula la pendiente. ¿Listo? Ahora vamos a ver la ecuación de la recta por acá, antes de entrar a las propiedades. Ecuación de la recta. Acá voy a poner. Vamos a ver la ecuación de la recta, ¿cierto? Siempre construyendo por acá las figuritas para que se vea de dónde se obtiene. A ver, vamos a ver ahora la ecuación de la recta. ¿Está bien? ¿Qué cosa es una ecuación de la recta? Porque ya conocemos la recta, ya conocemos cómo se calcula su pendiente, ¿cierto? Y cómo definimos una recta. Ahora, ¿qué cosa es la ecuación de la recta? Por acá vamos a colocar por acá entonces, ¿cierto? Agregando siempre algunos conceptos. Ecuación de la recta. Ecuación, aquí estamos, ecuación de la recta. Ahí está. De la recta. ¿Qué cosa es la ecuación de la recta, profesor? Como su nombre lo dice, es una ecuación.
En otras palabras, es una regla de correspondencia, es una regla de correspondencia que existe entre las coordenadas tanto del eje X como del eje Y. Y todo punto de la recta. O sea, si nosotros tenemos de repente, si nosotros tenemos una recta, vamos a graficar acá una recta, a ver, a ver, seguimos, hijos, seguimos, chicos, que esto está bastante fastidioso el día de hoy. A ver, entonces, si nosotros tenemos la ecuación de la recta, como les dije, la ecuación de la recta viene a ser una regla de correspondencia que existe entre las coordenadas de la variable X y la variable Y, de todo punto que se encuentra en la recta. Como mencioné hace un momento, si yo tengo de repente una recta, por acá, mira, tengo una recta, si tengo una recta, y ubico de repente, por acá ubico, a ver, un punto en dicha recta, aquí tengo la recta L supongamos, ¿ok? Y ubico un punto en dicha recta, ustedes saben que un punto está representado por un par ordenado o sus coordenadas, donde el primer número corresponde a la abscisa y el segundo número corresponde a la ordenada. ¿Listo? Ahora, como tenemos un punto ahí, la ecuación de la recta me dice que es una regla de correspondencia, donde para cada valor de X que se coloque vamos a tener un valor de Y, ¿cierto? Entonces, para poder ubicar esa ecuación de la recta, se ordena, es una regla de correspondencia, donde tenemos la primera, el coeficiente de la variable de la abscisa, más el coeficiente de la variable de la ordenada, y más un término independiente, C. Y todo esto es igual a 0. Ahí está. Esta es una ecuación de la recta y es una ecuación lineal. ¿Por qué se le dice lineal o de primer grado? Se le dice de primer grado o lineal porque es de una línea, es una recta. Por eso le llamamos ecuación de la recta. Y esta es la forma general de una ecuación de la recta. Siempre debemos tener el coeficiente de la abscisa más el coeficiente de la ordenada y el término independiente. Y todo esto, ¿cierto? Constituye la ecuación general de la recta. Entonces, por acá, esto se conoce o más conocido como ecuación general. Si ustedes colocan valores para la abscisa y la ordenada, ¿cierto? Para la abscisa y la ordenada, se van a dar cuenta que en el plano cartesiano se va a formar, ¿qué cosa? Puntos consecutivos así, en una línea, y van a determinar, ¿qué cosa? Una recta. Por eso le llamamos acá ecuación general. ¿Está bien? Sería ecuación general de la recta. Ahora, aquí con esta ecuación general de la recta, donde tenemos que los coeficientes, ¿quiénes son los coeficientes? A, B, ¿y quién más sería? Y ¿Y C. C? Claro, estos son los coeficientes, profesor. Muy bien, no olviden los coeficientes. Son los coeficientes de esta ecuación general de la recta. Esa es la representación. Profesor, y si yo reemplazo valores para X y para Y, porque es una regla de correspondencia, si reemplazamos los valores, ¿qué obtenemos? Una recta, ¿cierto? Obtenemos una recta. Estos son los coeficientes. Ahí está, mira, coeficientes. Vamos a colocarlo por acá. Son los coeficientes de dicha ecuación. Ahora, con estos coeficientes también podemos colocar o obtener, ¿qué cosa? La pendiente. ¿Cómo? Por acá, mira, a ver, la pendiente, ustedes saben que la pendiente está representado por la letra M. La pendiente, profesor, se puede calcular como la relación de ¿quién? De menos los coeficientes, del coeficiente de la abscisa sobre el coeficiente de la ordenada. Esta es una forma también de calcular, ¿qué cosa? La pendiente. Pero para poder calcular la pendiente debemos tener la ecuación general de la recta, o sea, debe estar ordenado de esta manera. Este es un ordenamiento, la regla de correspondencia es un ordenamiento. Si tú tienes la ecuación de la recta ordenado, de tal manera que primero es la abscisa, luego la ordenada y luego el término independiente que es igual a 0, ¿está bien? Entonces puedes calcular rápidamente la pendiente. ¿Cómo? Dividiendo ¿quién? A menos el coeficiente de la abscisa entre el coeficiente de la ordenada. Con esta formulita podemos calcular también directamente la pendiente. Pero puedes calcular la pendiente cuando tienes, ¿qué cosa? La ecuación general de la recta. ¿Está bien? Teniendo esta ecuación general puedes calcular directamente, o en otras palabras, teniendo este ordenamiento. ¿Ok? Para los otros casos, puedes usar la formulita de la tangente por definición del ángulo de inclinación o la diferencia de las ordenadas entre la diferencia de las abscisas.
Muy bien, completen ahí ese gráfico. Vamos a continuar por acá con las definiciones. Como les digo, es muy importante las definiciones para poder desarrollar los problemas, para que no haya dificultad. Entienden toda la teoría y van a ver que el desarrollar los problemas sale rapidito aplicando la ecuación general o la tangente del ángulo de inclinación o la diferencia de las ordenadas o la diferencia de las abscisas. O de repente, si tienen la ecuación general, reemplazan rápidamente para hallar ¿qué cosa? La pendiente, que sería la diferencia, perdón, negativo, entre el coeficiente de la abscisa entre el coeficiente de la ordenada. Vamos a continuar. Por acá, la otra partecita es la determinación de la pendiente o de la ecuación de la recta. Determinación, van completando ahí, determinación, ahí está, determinación de la ecuación de la recta. De la ecuación de la recta. Muy bien, por acá. Ecuación, determinación de la ecuación de la recta. Determinación de la ecuación de la recta. Ahí está, van a completar eso, completen este subtítulo de la recta. A ver, ¿cómo determinamos la ecuación de la recta? A ver, para poder determinar la ecuación de una recta, obviamente debemos tener primero, ¿qué cosa? Una recta. Aquí vamos a trazar una recta. Ahí está. Aquí tengo una recta. Pero para ello debemos ubicar, ¿qué cosa? Un punto, pues, ¿cierto? Ahí está. Listo, voy a ubicar por acá un punto cualquiera, y también debo ubicar, ¿qué cosa? Una pendiente. Por acá de repente tengo una pendiente, ¿ok? Una pendiente M. ¿Está bien? Listo. Ahora, a este punto voy a colocarle de repente que sea X sub 0, ¿cierto? Punto y coma, Y sub 0. Ahí está. Listo, pero a este punto que hemos colocado, como se encuentra en la recta, vamos a ponerle, a este puntito le vamos a llamar punto de paso de la recta, ¿ok? Punto, abreviado por acá, punto de paso. De paso, ahí está, de la recta. De la recta. Ahí está, eso completen, punto de paso de la recta. Y ese punto de paso de la recta, ¿por qué se le llama punto de paso, profesor? Porque pasa por ahí, ¿por cierto? Pasa por la recta. Y no olviden que este punto de paso de la recta debe ser un dato, debe ser conocido. ¿Está bien? Debe ser conocido, ahí abreviamos. Ahí está, conocido. Porque con ese dato vamos a trabajar. Ahora, ¿qué hago, profesor? ¿Cómo se determina la ecuación de la recta? Si tengo una recta L de repente, ahí está, tengo un punto de paso que pasa por esa recta y tengo la pendiente M. ¿Qué voy a hacer entonces, profesor? Para poder determinar, yo voy a hacer simplemente, voy a colocar por acá otro puntito para poder determinar ¿qué cosa? La abscisa y la ordenada. Y en este punto tengo la abscisa, ¿cierto? Punto y coma, y la ordenada. Teniendo estos datos, ¿qué puedo hacer, profesor? Yo puedo calcular, ¿qué cosa? La pendiente. ¿Y cómo calculamos la pendiente? ¿Se acuerdan? La pendiente M. ¿Cómo calculamos la pendiente, profesor? ¿Cómo se calcula la pendiente? Profesor, tangente del ángulo de inclinación. Ajá, pero si no tengo el ángulo de inclinación, ¿cómo lo calculamos? ¿En función de quién? De la Las diferencia. diferencias. De las Exacto. diferencias. La diferencia de las ordenadas, ¿cierto? Menos O sobre, perdón, sobre la sobre diferencia las diferencias de las de abscisas. las abscisas. Claro, diferencia de ordenadas sobre diferencia de las abscisas. Entonces, profesor, la pendiente se puede determinar de la siguiente manera. Diferencia de las ordenadas. Y menos Y sub 0, ¿cierto? Y menos Y sub 0. Sobre X, acá lo tengo, X menos X sub 0. Ahí está, profesor. De esa manera podemos determinar la pendiente. Ahí está. Profesor, esta es la forma de determinar qué cosa, la ecuación de la recta. Y si ustedes se dan cuenta, aquí, con esta relación de la pendiente, puedo determinar la ecuación de la recta. ¿Por qué, profesor? Porque esto pasa multiplicando, ¿cierto? Aplica distributiva, y vas a tener qué cosa, esta forma de acá arriba, que es la ecuación de la recta. ¿Está bien? Hay varias formas de obtener la ecuación o de usar la ecuación de la recta, pero nosotros nos vamos a inclinar por esto. ¿Por qué? Porque este es el más usado y es el más práctico. ¿Está bien? Ya esta ecuación que hemos calculado, que hemos determinado, esta ecuación
se le conoce también como ecuación punto pendiente. ¿Ok? Estos conceptos van familiarizándose porque se van a usar en los problemas. Esta ecuación se le conoce como ecuación, a ver, ecuación, aquí está, vamos a colocar acá, anoten esos conceptos, ecuación punto pendiente. ¿Por qué punto pendiente? Porque hemos usado un punto y tenemos una pendiente, ¿cierto? Ecuación punto pendiente. Ahí está, punto pendiente. Estos términos se utilizan en los problemas. Cuando les diga una ecuación punto pendiente, ya saben a qué se refiere. Si le dice una ecuación general, ya saben a qué se refiere, ¿cierto? Punto pendiente. Ahí está, punto pendiente. Muy bien, completen esa ecuación. Ahí está. Completamos ahí las ecuaciones. Estas definiciones, como vuelvo a recalcar, es importante. Ya saben cómo se calcula la pendiente en función de la tangente. La definición de la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación, que va en sentido antihorario, ¿cierto? ¿Y cómo se calcula esa pendiente? Como la diferencia de las ordenadas entre la diferencia de las abscisas. Y si quiero calcular la pendiente en función de los coeficientes, tenemos que obtener la ecuación general. Y esta es la forma de la ecuación general. Tienes que acomodar tu ecuación, como ves acá, mira, ve. Esto tienes que acomodarlo para tener así una ecuación lineal. ¿Por qué se le llama una ecuación lineal, profesor? Porque si reemplazas valores a esta ecuación, vas a tener, ¿qué cosa? Una línea recta. ¿Está bien? Y a esta ecuación, o esta es la determinación de la ecuación de la recta, a esta ecuación se le conoce como ecuación punto pendiente porque tenemos un punto cuyas coordenadas se le conoce como punto de paso, ¿cierto? Y ese punto de paso debe ser conocido para poder relacionar con la pendiente y la abscisa y la ordenada. Muy bien, ya completaron ahí. Vamos a continuar entonces. Estas definiciones son importantes. Muy bien. Seguimos con las definiciones. Seguimos. Luego vamos a ver las propiedades que tenemos acá. Un punto importante también, aquí tengo una observación. Vamos a anotar por acá la observación. A ver, por acá, una observación, porque también se presentan en los problemas. A veces en la parte del librito teórico no se coloca, pero siempre es bueno por acá, la observación. Ahí está, observación. A ver, lo hacemos gráficamente. A ver, si en la ecuación de la recta despejamos el valor de y, automáticamente tomará la siguiente forma. La ecuación de la recta que vimos en su momento. Si nosotros despejamos dicha ecuación, vamos a tener lo siguiente. Y es igual a la pendiente multiplicado por la abscisa x más el término independiente b. Cuando ustedes despejan esa ecuación que hemos visto en su momento, la ecuación de la recta, lo despejan y quieren calcular y, acá lo tenemos, miren, obtenemos esta forma de la ecuación. ¿Y para qué me sirve esta forma de la ecuación? Me sirve también para algo, mira, ve, donde vamos a reconocer de que m, ¿qué cosa viene a ser m siempre? En la ecuación de la recta, m es la Pendiente. 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 Ahí está, m es la pendiente. Muy bien. M viene a ser, profesor, la pendiente. Allá, muy bien. Luego, al punto B, a este segmento B o ese valor de B, se le conoce también como ordenada del origen. Ajá, ¿por qué, profesor? Atentos, ordenada del origen. ¿Listo? Ordenada del origen. Ahí van completando. Por momentos me desaparezco, pero bueno, ahí estoy. Ordenada del origen. Pero esto lo entendemos mejor en la gráfica. Vamos a dibujar por acá un pequeño gráfico. Aquí está, mira. El pequeño gráfico acá, identificamos, tenemos de repente la abscisa y por acá la ordenada. Ahí está, la abscisa y la ordenada. Atentos ahí. No olviden que la abscisa viene a ser el eje X, ¿está bien? Recordando. Y la ordenada viene a ser el eje Y, no olvidarlo. Y si yo tengo por acá, profesor, una recta, como siempre, la recta la atraviesa por acá, mira, ahí está. Pero está intersectando a ambos ahí. Vamos a ubicar por acá su flechita de la recta. Esta es una recta, la recta L. Ahí está. Y esta recta L está determinada por la siguiente ecuación. ¿Cuál es la ecuación? A ver, lo vemos acá. Está
A ver, chicos, hoy día estoy bastante fastidiado con esta red. A ver, pero vamos a seguir hasta el final. Hay que avanzar la parte teórica. A ver, jóvenes, estábamos tocando la observación de que si tenemos nosotros, de repente, despejando la ecuación de la recta, obteníamos de que y era igual a la pendiente multiplicado por la abscisa y multiplicado y sumado ¿con quién? Con, por acá La tenemos, ordenada del origen. exacto, ordenada el origen. Y lo vemos acá en la figurita. Si yo tengo el eje de la abscisa y el eje de la ordenada, ahí está, y trazo por acá, trazo la recta, aquí tengo la recta, y esa recta L está representado por la siguiente ecuación, pues y es igual a m por x más b. Ahí está, ¿cierto? Esa es la ecuación que me da, más b. Si me da esa ecuación, entonces yo reconozco por acá los elementos. Habíamos dicho que m es la pendiente y b es la ordenada del origen. Profesor, por acá hay un punto por el cual pasa, ¿cierto? El punto de paso cuyas coordenadas son x, punto y coma, y. ¿Dónde está, profesor, la ordenada del origen? Si este es el origen, aquí está el origen, miren, la ordenada del origen vendría a ser la distancia que hay entre el origen, ¿cierto? Y es la intersección con la recta. Este segmento que ves acá. Esto se conoce como ordenada del origen, entonces sería B. Profesor, si está del centro hacia arriba, que se intersecta con la recta, entonces sería positivo. Podría estar también hacia abajo, y si está hacia abajo debe ser negativo, no lo olviden. Negativo. En esa ecuación, M habíamos dicho que es la pendiente, para los que no han anotado ahí, es la pendiente, ahí está, M es la pendiente, listo, completen ahí. Y B viene a ser, ¿qué cosa? B viene a ser, profesor, el La origen. ordenada del origen. Exacto, ordenada del origen, no lo olviden, ahí completen que ya nos está ganando el tiempo, jóvenes. B viene a ser la ordenada del origen. Y esta es la formulita que vamos a usar también, no olviden, ya tenemos varias ecuaciones de la recta, fin despejar, despejada y hallando la pendiente. Ok, jóvenes, me quedan pocos segundos, ya vamos a mejorar esta red para poder explicar con más detalle. Ok, chicos, ahí nos vamos a quedar el día de hoy, hemos explicado la parte teórica, espero que hayan comprendido esa partecita. Listo, chicos, nos vemos. Hasta la próxima. Creo que ya no me quedan más Chao, minutos, chicos. Gracias profesor. por su atención. Gracias. Nos vemos, chicos, nos Chao. vemos. Hasta la próxima. Gracias a ustedes por su